Hola, hola. Hoy vamos a hablar del default, de qué tipos hay, de la negociación que se hizo, de qué implica esto para la economía, para las empresas, para la gente, qué es lo que se negoció y finalmente, un poco aparte, cómo va a impactar el COVID-19 en la economía. Como yo no me siento con las credenciales para hablar de esto... ¡Momento que soy lento! ¿Cuáles son sus credenciales? Pues... No, yo no vine a hacer prueba de lectura. ¡Yo quiero ver sus credenciales! Invitados economistas para que hablemos de esto, a Miguel Bogiano y a Agustín Echevarne. Por las dudas, por si alguien no lo sabe y escuchó muchas veces default y no sabe qué es, básicamente es que no estamos pagando lo que debemos. Es como que vos hayas usado la tarjeta de crédito y tenés que pagarla a fin de mes y no la pagás, y van pasando los días y no la pagás, y ¿qué va a pasar? Vas a entrar en el veraz, básicamente. Y si vos no estás pagando tus deudas y por lo tanto estás en el veraz y pedís un crédito para pagar tus deudas, si es que te llegan a dar ese crédito, por estar en el veraz, con las tasas de interés te van a romper bien el cu. De esto de las tasas de interés vamos a hablar, así que por las dudas explico más o menos qué es. Si yo, por ejemplo, pido prestado 100 pesos y me dicen que es con una tasa de interés del 20% anual, significa que yo, de acá a un año, no voy a devolver 100 pesos, sino 120 pesos. Mejor vamos a asesorarnos con profesionales, así que bueno, voy a llamar a Agustín Echevarne. Re que lo estaba llamando ahora, no, ya la tengo grabada. Hay distintos tipos de default, ¿y con qué tipo de default estamos ahora? Hay distintos tipos de default. Hoy, por ejemplo, Argentina se considera que está en default selectivo. Default selectivo significa que estás una parte de la deuda, has decidido no pagarla, la parte que tiene legislación nacional. Default técnico generalmente es cuando le has cambiado algunas, por ejemplo, el plazo de pago, pero en términos más pequeños, como por ejemplo en el año pasado que cambiaste las letras de corto plazo, siguieron siendo de corto plazo, pero las pateaste algunos meses. Entonces ahí se considera más bien un default técnico, o sea que el default selectivo es un grado peor de lo que llamaban el default técnico. Y después está el default total, cuando también lo hagas a los extranjeros. Pero hoy el default en la Argentina es un default selectivo, pero por una parte muy grande de su deuda, que es la que tiene toda la legislación nacional. O sea que ya es muy importante. Y ahora le preguntamos a Miguel Bogiano, ¿cómo le afecta el default y la negociación al ciudadano común? Bueno, en muy resumidas cuentas es porque la Argentina se le corta un mecanismo de financiación, que era el endeudamiento, que fue lo que sostuvo al país durante muchísimo tiempo, al menos desde Macri. Cuando Argentina con Macri sale del default, es casi récord. Salimos del default hace 5 años y entramos de vuelta. Estrictamente estuvimos 4 años fuera del default, porque ya con la CUNSA y el reperfilamiento estábamos de vuelta en default. O podríamos decir que incluso con el Fondo Monetario estábamos en default y terminó siendo el único que nos prestó. Pero estar en default quiere decir que como tenemos presión impositiva récord y como no tenemos ahorros, la única manera de financiarse es la impresión de papel moneda, y eso va a ser inflación. Esa es la consecuencia inmediata del default para la gente. ¿Cómo puede impactar este default a la economía y a las empresas? Las consecuencias del default son graves. No es como dice Duhalde que no pasa nada porque después te vuelven a prestar plata. Es verdad que te vuelven a prestar plata, pero te la prestan más cara. Entonces las tasas de interés que ha pagado la Argentina estos últimos 30 años es 3 veces más alta de la que paga, por ejemplo, Uruguay, o la que pagan países como Perú o Chile. Entonces, pagar tasas de interés más altas, cuando un país paga tasas de interés más altas, las empresas de ese país también pagan tasas de interés más altas. Es decir, que no solo es un costo para el Estado y por tanto para los ciudadanos que tienen que pagar más impuestos para pagar las tasas de interés más altas, sino que además suben las tasas de interés para las empresas privadas. Entonces, los negocios en Argentina son menos competitivos que en el resto del mundo. Antes de seguir, si apoyás este tipo de periodismo libre, este tipo de contenidos, te dejo mi página por si querés pasar a hacerme un aporte gorilatorio solidario. ¿En qué consta la negociación? ¿Igual seguimos en default? Lo que se hizo hoy fue una propuesta de reestructuración muy agresiva. Argentina sigue en default y hay que ver si se acepta esa propuesta. Si se aceptara, no dejaría de estar en default, porque es una propuesta para unos títulos en particular. Por lo pronto, las LETES siguen estando reperfiladas, por poner un ejemplo. Otros bonos en pesos fueron reperfilados también. ¿En cuánto tiempo se soluciona esto? Sí, Argentina va a tardar en resolver cómo pagar todos los tipos de bonos que tenía emitidos, y eso no va a ser de un día para el otro. Va a llevar años, diría, ni siquiera meses. Con suerte el año que viene puede resolver las cosas, pero lo veo difícil. Y esto además es de largo plazo, esto no lo corregís en 2 días. Haciendo los deberes bien, durante 10 años, recién ahí vas a ver que las tasas de interés que paga la Argentina vuelvan a ser más parecidas a lo que pagan países más serios como puede ser Chile o Perú o Estonia o incluso Uruguay. ¿Se podría haber hecho algo distinto? La realidad es que Alberto Fernández no tenía espacio para hacer mucho. Y por más que hubiera estado en lugar de Guzmán, el mejor economista del mundo, tampoco había mucho para hacer. No estoy hablando de que Guzmán haya hecho algo malo o bueno en especial. El desastre se origina no en Macri,
Macri, sino en el hecho de que el Estado viene gastando como proporción del producto una enormidad. El gasto público se duplicó desde Néstor Kirchner hasta el pico más alto de Cristina. Y Macri no tuvo el coraje de desactivar esa bomba. Cristina armó la bomba, Macri la infló y se la pasó a Alberto Fernández. Si hoy te llamara Alberto y te preguntara qué hacer para que no explote la economía, ¿qué consejos le darías? La realidad es que no hay mucho para hacer. Usualmente pongo la parábola de los 3 cerditos. Uno hizo la choza de paja, otra de madera y otra de piedra. Y ahora vino el huracán. Y Argentina hizo la choza de paja. Entonces me dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada. Todo lo que había para hacer era para hacer antes. Ahora no hay nada para hacer porque todo se hizo mal. Si traemos a los mejores economistas de la historia de la humanidad, no lo pueden resolver. Porque como Argentina no tiene ni ahorros ni nadie que le preste, la única solución es emitir papel moneda. Y eso va a ser un desastre inflacionario y lo que va a hacer es licuar el gasto público, que al final es la raíz del problema. No se puede financiar cobrando impuestos porque la tasa de presión tributaria está en el máximo y ya no hay cómo recaudar. Además de que no hay actividad, nadie nos presta. ¿Y de dónde quieren que saque los recursos? Y además el Estado no quiere bajar el gasto. Así que no hay soluciones mágicas. Por favor, sáquense esa idea de la cabeza. En la página, aparte de los aportes, también podés pasar a descargar este y todos los videos. ¿Cuáles son tus estimaciones del impacto del COVID-19 en la economía? Por supuesto, el coronavirus va a tener un impacto inmediato. Yo calculo que debe tener por cada mes de cuarentena es una caída de 5 puntos del PBI y es un aumento de la cantidad de empresas que van a quebrar y después el desempleo, que también va a aumentar. Y por lo tanto va a aumentar la pobreza, el hambre y la indigencia. Y eso es la situación económica y se va a agravar la situación social, no solo por el coronavirus, sino por el impacto económico una vez que se soluciona el coronavirus o que pase la tormenta, que va a pasar porque estas tormentas virales pasan, duran unos meses, 2, 3 meses y después pasan. Pero las consecuencias económicas van a quedar y la Argentina va a estar muy mal. No solo va a aumentar la pobreza, sino que también es probable que aumente la violencia en la sociedad e incluso podemos tener problemas políticos. Si Fernández no hace reformas estructurales importantes, vamos a ir a una economía a la venezolana o en una situación binaria. Si de pronto hace las reformas estructurales, entonces sí, vamos a tener una recuperación rápida a partir del año que viene. Y esa recuperación puede ser interesante si realmente hace las reformas en favor del mercado y la libertad. Ahora, la probabilidad de eso yo le doy 1/3. 2/3 que no lo haga y por lo tanto la Argentina va a tener una situación muy delicada, muy complicada, peor que era en 2002. Muchas gracias Miguel y muchas gracias Agustín por haberse tomado un ratito para resolver estas dudas. Después de haber escuchado todo esto, creo que es bastante evidente que habría que empezar por lo menos bajando el gasto público. Que no puede ser que estemos gastando más de lo que entra. Básicamente lo que venimos haciendo es que si a vos, por ejemplo, te entraran 20 lucas por mes y gastás 30, que esas 10 lucas de diferencia estés todo el tiempo pidiendo préstamos. Que lo tarjetees, que vayas pagando el pago mínimo de la tarjeta, que saques un crédito para poder pagar esa deuda. Básicamente estamos haciendo eso, pero desde que empezó el país más o menos. Solo que cada vez se agrava más y no hay nadie que diga, che, tendríamos que empezar a gastar un poco menos de lo que nos entra, ¿no? Así que esperemos que esa estimación de 1/3 de la cual hablaba Agustín se cumpla, y por más que yo sea el comandante Gorilón, yo sí quiero que les vaya bien. Yo no quiero ver argentinos comiendo de la basura como sí les pasa a ellos. Yo quiero que salgamos adelante, con quien sea que esté en la cabeza del Poder Ejecutivo. Terminando y nuevamente, si querés que pueda seguir haciendo este tipo de contenido, te dejo mi página por si querés hacerme un aporte. Gorilatorio, solidario. Y por si me cae la ciberpatrulla, también te dejo mi Instagram personal. ¡Adiós!